Ponemos el foco en la vivienda, porque esta mañana se han presentado datos de los últimos meses en cuanto a evolución de venta y de precios de pisos en esta comunidad en Aragón, María. Datos reveladores los que nos deja este último informe que nos habla de cómo se está comportando el mercado de la vivienda en los últimos 3 meses, pero este último informe nos deja datos significativos sobre los últimos 12 meses. Podemos decir como titular que son los mejores datos para el sector desde 2007. Nos acompaña el director de esta cátedra, Luis Fabra. Han crecido las compraventas en un 13,2% en el último año. Sí, correcto. Hemos cerrado en la comunidad autónoma con más de 18.600 compraventas de vivienda, un 13% más que el año 2024, unos datos que suponen que alcancemos los niveles máximos desde el año 2007. Sin duda, un año extraordinario que ya da continuidad a un buen 2024 y que nos ha permitido alcanzar este resultado tan fantástico en cuanto a actividad de compraventa, que sin embargo viene acompañado de otra cara, que es que los precios siguen subiendo con intensidad, alrededor del 10%, y lógicamente eso lleva a que en la medida que los salarios están creciendo en torno a un 3-4%, cada vez sea más difícil entrar al mercado de vivienda, ¿no? Estamos escuchando, como bien nos dice, crecen las operaciones de compra-venta, crece por lo tanto el precio de la vivienda, y es que crece la demanda, porque no hay oferta. No, bueno, sí, efectivamente, hay un incremento de la demanda y una escasez de oferta. Por el lado de la demanda, en nuestra comunidad autónoma en el último año hemos crecido en más de 22.000 habitantes. Eso ha supuesto más de 9.000 hogares, por tanto, al final el tamaño de un mercado depende en vivienda de las personas que residen. Si crecemos en habitantes y en hogares, hay mayor demanda de vivienda. Por el lado de la oferta, ¿qué ocurre? Que en vivienda nueva producimos solo 3.000 viviendas. 9.000 hogares, 3.000 viviendas, lógicamente hay escasez. Y si vamos a los portales inmobiliarios a buscar vivienda usada, que encontramos en los últimos 3 años una caída del 40% de la oferta disponible. Por tanto, si tenemos incremento de la demanda, escasez de la oferta, lógicamente el precio no puede hacer otra cosa que subir. Es realmente una situación complicada. Consultores inmobiliarios, escuchábamos esta mañana, ¿se vende todo lo que se construye en Aragón o solo lo ha dicho uno? Sí, efectivamente, la verdad es que en obra nueva la escasez es muy notable, hay un déficit de mano de obra, la demanda está ahí presente y eso es un problema. Lo que sí que estamos observando es que se está produciendo un movimiento territorial. Ante el crecimiento de los precios, lo que está ocurriendo es que las personas que no pueden acceder a esas zonas deseadas se mueven territorialmente. Entonces, por ejemplo, el área metropolitana de la ciudad de Zaragoza está creciendo bastante. Determinados pueblos o municipios hemos visto que ha crecido el número de vivienda unifamiliar, la típica casa de pueblo que antes costaba y ahora ya hay gente que está tomando decisiones de moverse y afrontar ese proceso de compra porque lo que encuentra es vivienda adquirible. Entonces, bueno, lo que sí que estamos viendo es el impacto que está teniendo desde el punto de vista territorial en la toma de decisiones de dónde uno decide comprar vivienda. Con respecto al resto de España, el precio del metro cuadrado en Aragón se sitúa en torno a 1.700 euros el metro cuadrado. ¿Cómo estamos con respecto a otras comunidades autónomas? Claro, es curioso hablar de que crecemos mucho y sin embargo estamos en una situación privilegiada. Estamos todavía en torno a un 20% por debajo de los precios que tuvimos en 2007, cuando en no pocas comunidades autónomas están en máximos históricos. Por tanto, el problema es que nosotros hemos crecido muy razonablemente. Los precios de la vivienda vienen creciendo desde 2015 hasta la actualidad, 11 años consecutivos. Entonces, en este periodo hemos tenido crecimientos muy racionales, es decir, el precio de la vivienda ha crecido pero muy próximo a los salarios, excepto el último año y medio. El último año es donde tenemos el crecimiento más intenso. Por tanto, tenemos buenos niveles de precios, pero el problema es la intensidad con el que está creciendo el precio. Muchísimas gracias por habernos atendido. Este es el análisis que nos deja este último informe del mercado de la vivienda, que hace referencia a los últimos 12 meses y que parece que en los próximos meses, a partir de este año 2026, va a seguir creciendo. Efectivamente, una tendencia, la de Aragón, que no solo se suscribe a nuestra comunidad, sino una tendencia nacional, y así se deriva de los datos de este estudio que analiza el metro cuadrado, el precio del metro cuadrado en todo el país. Y lo que vemos es que en el año 2025 el incremento del precio del metro cuadrado subió a nivel nacional en un 8,72%. Si nos fijamos en las provincias aragonesas, llama la atención Huesca y Teruel, donde este aumento estuvo por encima de la media, en un 10%. Zaragoza, algo por debajo, poco más del
6%. Eso sí, la media de crecimiento coincide, la que sería la media de las 3 provincias aragonesas, con la media nacional. Si nos fijamos en el precio del metro cuadrado, sí que vemos que efectivamente, como nos contaban ahora, estamos algo por debajo de la media nacional, o por lo menos estos son los datos que quedaron de 2025. En España el precio medio del metro cuadrado son 2.230 euros, en Zaragoza algo más de 1.700 euros, también lo mismo en Huesca, y Teruel algo por debajo con 890 euros el metro cuadrado. ¿Cuál es la previsión para el año que viene? Que siga creciendo, pero lo va a hacer de forma más ralentizada. Vamos a pasar de ese crecimiento del 8,72% a un 6,32% de aumento de los precios. Gracias, Blanca. Pues esta es la lectura que podemos hacer según nos ha explicado este experto y según hemos visto reflejado en esos datos, Eva. Sí, bueno, coinciden varias circunstancias. La buena situación económica, que el alquiler ha subido de forma desorbitada, por tanto hay muchas personas que deciden comprar frente a estar pagando alquileres que son inasumibles para la mayoría. Esto coincide con unos años en los que han subido muchísimo las materias primas, lo hemos debatido en numerosas ocasiones, y también una falta de mano de obra del sector de la construcción muy importante, que ha tenido bloqueados muchos proyectos de construcción hasta ahora. Esta coincidencia hace que haya mucha promoción de vivienda, el crecimiento de Zaragoza, sobre todo también en volumen de población, y de ahí se derivan estos datos. Eso contrasta también con el volumen de desigualdad, ¿no? Hay muchas personas con capacidad de adquisición, capacidad de compra, y otras que no pueden ni siquiera pagar el alquiler, y de ahí el debate y la necesidad de que los gobiernos promuevan vivienda pública, tanto de alquiler como de compra, para intentar regular estos precios que están absolutamente disparados, y aún así se sigue comprando porque es una necesidad. La gente necesita vivir en algún lugar y se sigue comprando. ¿A costa de qué? Pues de renunciar a prácticamente casi todo, o hipotecas hasta la jubilación, y sufrir mucho durante numerosos años para poder tener un lugar donde habitar, un hogar. Pues yo me quedo con lo de que yo considero la vivienda es un problema en España y aquí, eso que por lo que hemos visto en la comparativa, la vivienda en Aragón no está el metro cuadrado tan caro como en otras ciudades, pero a mí me fascina lo que ha dicho este señor que hablaba, que decía que claro, que la obra nueva, que la vivienda, que no tienen casi estocaje, que se vende todo. Oiga, pero que es que los precios, es que cualquier vivienda normal no baja de 300.000 euros, que es que cuesta mucho ganar. Me fascina de verdad la gente cómo tiene esa capacidad económica para poder comprar. Aquí en España tenemos la cultura de comprar, no como en otros países europeos. También el problema que tenemos de alquiler, el problema de los alquileres en España, aparte de que están altos, yo creo que hay mucha inseguridad jurídica, tanto para el arrendatario como para el arrendador, para ambos. La verdad que es una problemática que habría que estudiarla, porque si tú tienes un pisico que con mucho esfuerzo, por ejemplo, residencia, los zaragozanos somos muy pro Salou, por ejemplo, tienes un pisico allí en Salou y dices, oye, que ya no voy, que me he hecho mayor o no quiero ir, mis hijos se han hecho mayores, lo voy a alquilar. Hay tanta inseguridad jurídica. Si lo vas a alquilar, porque realmente como no te paguen es que vas a estar años sin tu piso, te lo pueden destrozar. Hay tanta problemática, tanto para el que alquila como para el arrendador, como el arrendatario, que yo creo que habría que darle una buena reforma a la normativa para poder crear cierta seguridad. Y bueno, ya os digo que a mí me fascina la compra de obra nueva, que lo que hablábamos, que es que además se está construyendo. La situación pues por las razones que ha explicado también el experto, ¿no? Sí, son buenas condiciones hipotecarias, una economía propicia. Sí, pero estas subidas me recuerdan, y yo ya peino canas en esa época, que era taxista en esa época, y sufrí notablemente la crisis, cuando vino el boom inmobiliario en 2008, que aquí en España se notó en 2008, pero concretamente en Aragón se notó después de la Expo, me acuerdo. Ostras, mucho cuidado. Yo la verdad me parece muy razonable, pero jolín. Pero es que aquí estamos llegando a un punto que se está vendiendo todo sobre plano cuando no están ni los cimientos del edificio. Y yo creo que el mejor ejemplo de lo que está pasando es que barrios que ni siquiera existen, como Parque Venecia 2, lo tienen, todo lo que han anunciado está prácticamente vendido. Y aquí, por ejemplo, en barrios como el Actur, estamos viendo ya por esos famosos locales que se reconvierten en viviendas, etcétera, 130.000 euros por bajos que no llegan a los 40 metros cuadrados. Es que la situación, o sea, comprar bajo plano tiene sus riesgos, porque realmente estás comprando algo
Yo lo entiendo que compres bajo plano, primero, ¿por qué? Porque compras, entiendes, a buen precio y porque la promotora, la constructora, te da ciertas facilidades económicas que a ti te vienen muy bien. Es que es la Por única ejemplo, forma de tienes que llegar a comprar pagar algo de obra nueva. 1.000 euros al mes durante 30 meses, que es lo que lo construimos. Vale, bien. Pero estás comprando algo que no existe. ¿Y si hay algún problema? Hay que tener cuidado. Yo lo de comprar bajo plano lo veo bien porque haces como se hace en numerosas ocasiones. como una especie de hucha, pero hay que tener cuidado, sobre todo que te den aval bancario a primer requerimiento, que te den cierta seguridad, porque si no puede haber problemas. Es que si te esperas a que el piso esté construido ya no lo tienes, porque No, se ya lo han no lo llevado tienes. una y mil Correcto. veces.